Buenas noches, buenos días. Creo que buenos días cuando llegue esta grabación allá. Qué suerte que al menos llego y me reúno con ustedes en esa ciudad tan linda a través de la digitalidad. Aunque sea, decía, ya va a haber oportunidad de que sea presencial, espero. Y anhelo también. Bueno, gracias a Juliana y gracias a Roxana porque me dieron la posibilidad, me están dando la posibilidad de lo que decía antes, pero también la posibilidad de volver a pasar por el otro, este libro que es bastante complejo, La carne humana, una investigación clínica, que como saben fue editado por Editorial Archivida, así que en la construcción del libro, en su edición, colaboraron, me ayudaron, me asistieron, me acompañaron Horacio Medina, Fernando Montañez y Victoria La Rosa. Y también me acompañaron otras personas como no editores, amigos que leyeron el libro, o partes del libro, o fragmentos o capítulos, o fueron asistiendo, pobres de ellos, a quienes también les agradezco siempre, en el proceso, ¿no? Fueron asistiendo al proceso. Este libro es un libro complejo, es un libro difícil. Primero me parece que es porque es un libro pretencioso que intenta dar cuenta de algo que para mí es de vital importancia en nuestra contemporaneidad, pero intenta dar cuenta de ese tema que es la cuestión de la carne, digamos así, y de cierto tratamiento que opera la ciencia en su alianza con la cibernética y con el capitalismo sobre la carne, dando lugar a determinada ética. Entonces, a partir de esa consideración, digamos, el libro se despliega en tres momentos o tres temas, y esos tres temas podrían estar fragmentados en tres libros. Por eso también es un libro complejo, porque es vasto y tiene como múltiples entradas para tratar de ir al tema en sí, o digamos como modo, como recurso para ir al tema en sí. Un poco la estructura del libro estuvo determinada por la contingencia, claro está, por mis limitaciones para escribirlo de otra forma, que tienen que ver con la pericia de la escritura y también con, bueno, con la posibilidad del formato en que lo pude pensar, ¿no? También está escrito de esta manera, no es contradictorio con lo que dije anteriormente, por una decisión, porque me parecía que era necesario no solo tratar de significar la carne y de ir encontrándola en diferentes momentos del discurso del psicoanálisis, sino también la experiencia del análisis, y a partir de encontrar la experiencia del análisis, volver a hacerla entrar, digamos, hacerla entrar en el psicoanálisis de otra manera, resonando de diferentes formas, dándole mayor espesura a su determinación y a su presencia. Entonces, bueno, es complejo por esas consideraciones, de manera tal que algunos capítulos, como el segundo y el tercero, se pueden leer de manera unitaria. ¿Por qué? Porque además esos capítulos, lo que trae otro grado de complejidad, se ponen en contrapunto, en contraste. Y lo que oficia como aquello que entripa un tema y otro es la carne, la carne. Por eso quería empezar por acá, ¿no? La carne no es un tema que haya sido tomado en el discurso del psicoanálisis, decía, de manera formalizada. Sin embargo, aparece en varios lugares, en el sueño de la inyección de Irma, aparece cuando Lacan parafrasea el sueño en el seminario 2, ¿no? En donde lo dice de una manera muy poética, trabaja muy poéticamente Lacan ese comentario y ese parafraseo. Entiendo que eso no ha sido tendencioso o voluntario, sino que Lacan se acerca a cierta dimensión de la poesía porque se está acercando a un real, al mismo real que se acercó Freud cuando tuvo ese sueño inaugural del psicoanálisis, y sin embargo, ante el horror de esa presencia, no se despertó, porque creo que lo investía una apuesta, ¿no? Creo que lo estaba invirtiendo, eh, eso a lo que fue llevado por su aventura libidinal, que fue a la invención del psicoanálisis. También aparece en la libra de carne, que tiene varias excepciones, no solo la excepción del cuerpo del objeto A o el objeto A como corte, es decir, como algo incorporal, como una carne incorporal, como algo que fue tocado por el significante, pero que sin embargo, y a pesar de mutar no en su materialidad, sino en la forma de su materialidad, no accede al significante, digamos, no se transforma en significante como el falo.
O también puede aparecer como sesos frescos, ¿no? ¿Se acuerdan ahí de carne que a veces más cercana a la alucinación que al objeto A, es decir, como una presencia, en todo caso como algo no significado o no significantizado, ¿no? Que no entró en la articulación significante por efecto de una interpretación salvaje, es decir, también por fuera de la cadena significante del analista hacia el analizante o para con el analizante. Otro lugar en donde está la carne es en radiofonía, cuando Lacan la distingue del cuerpo, ¿no? Cuando invoca el caos meteorológico del origen y pone en escena eh, todo ese paisaje plagado de nebulosa, de gas, de fuego, de relámpagos, de truenos, dice que la extrusión de la intrusión del lenguaje hace que las aguas superiores se distingan entre cuerpo y entre carne. Hay otra vez, hay una mención a un llamado a la poesía cuando está cerca de lo real, ¿no? Me parece considerablemente interesante y también me parece que está en correlación con la relación con el sueño de la inyección de Irma, porque en el sueño de la inyección de Irma lo que se trae a cuento es lo real, ya no del origen mítico del principio de los tiempos, sino lo real del origen no tan mítico, aunque algo de mítico tiene, del psicoanálisis. Entonces decía que me parece que lo primero que tendríamos que hacer es abocarnos a la distinción entre el cuerpo y la carne. En principio porque un cuerpo se distingue de la carne, porque puede haber un sin la necesariedad de la presencia ni de la existencia de la carne. Es decir, hay cuerpos que no ancoran, no anclan, no mellan en la carne, sino en otros aparatos o en otras tecnologías como las letosas, que no necesariamente tienen que ser los gadgets, sino que también pueden ser, qué sé yo, la red, la web, ¿no? También en el papel. También podemos decir que ahí donde haya una organización, por más frágil simbólicamente que sea, esa organización da lugar a un cuerpo. Entonces, un automóvil es un cuerpo, un celular, un ordenador, un holograma, eh, un sistema de ideas también es un cuerpo, eh, un sistema de cuerpos organizados, como lo que se llama espíritu de cuerpo en el ámbito militar. Eh, y también podemos decir que la diferencia entre el cuerpo y la carne es que el cuerpo puede cambiar de cuerpo, puede cambiar de ideal, puede cambiar de concepción, puede ser pensado, puede ser creado y legislado por la cultura y cada uno de sus discursos. Sin embargo, la carne, aunque en parte es tocada, como decíamos antes, respecto del objeto A y procesada por el lenguaje, es el último reducto de lo colonizable, es eso a lo cual llega último el lenguaje y no llega de manera totalmente eficaz. Siempre hay un resto que cae o un resto que no entra, ¿no? No que no cae, sino que no entra. El cuerpo entonces alcanza un nivel de abstracción que a veces es realmente espeluznante y por lo desafectante, por lo frío, ¿no? Por el aislamiento al que da lugar. Mientras que la carne es eso donde siempre se sucede el sexo y la muerte, eso que nos afecta. El cuerpo entonces aspira a cierta sofisticación y empoderamiento, sin embargo la carne enrostra el límite y la literalidad de lo imposible. El cuerpo tiene siempre, más ahora con los avances de la tecnología, pretensiones de inmortalidad e ínfulas de eterno. La carne es como la evidencia de que la vida en estado crudo conduce a la aniquilación, es decir, que necesita de alguna manera ser mortificada por el significante o por la mortificación del significante. El cuerpo está hecho de representaciones, mientras que la carne, en última y en primera instancia, no representa, no representa. Sí, sustenta toda metáfora, pero no se metaforiza la carne. La carne es carne, ¿no? La carne es carne. La carne no es una sustancia, ¿no? De ninguna manera, y si consideramos otra vez lo que acontece, lo que da a ver, lo que figura el sueño de la inyección de Irma, la carne es el soporte donde se obliga el significante, donde se inyecta, donde se ancora, ¿no? Y constituye parte del materialismo del ser hablante. Creo que es una deformación y una resistencia en la que opera no solo la represión de la carne, sino también la de la forclusión, creer que el ser hablante solo está constituido por el lenguaje. Si eso fuese así, un robot también sería un ser hablante, ¿no? O un ordenador también sería un ser hablante.
porque también están constituidos por el lenguaje, ¿no? O un holograma también sería un ser hablante. Sin embargo, el único que es un ser hablante, no porque esto lo haga excepcionalmente mejor, no excepcionalmente mejor que otras existencias, inclusive las existencias del lenguaje, las existencias de la ficción, las existencias a las que da lugar la carne o percibiéndonos, está constituida por esta conexión entre el lenguaje y el verbo. La carne, entonces, pese a su tendencia refractaria y lo simbólico, digamos, y por la misma, en lugar del que parte toda metáfora, ¿no? Es el punto siempre cero de la hermenéutica o de toda hermenéutica y es también el locus donde se imbrinca cada significación, literal o fallida, lograda o no, o literal o metafórica, perdón, lograda o fallida. La carne se ve modificada por lo simbólico, ¿no? Y lo simbólico se expresa o se revela de distinta manera cuando se incorpora la carne, decía, que cuando lo hace una letosa. También cuando lo simbólico es transmitido de un cuerpo de carne a otro cuerpo de carne, o desde un cuerpo de lata a un cuerpo de carne. Digamos que la invención simbólico real del verbo en lo real de la carne la humaniza, la anima al mortificarla, a la vez que también humaniza al verbo y mengua su aparatosidad, su cadencia maquímica, letosa, metálica. Y en este proceso de transformación entonces la carne se cadaveriza y el verbo se vivifica. O podríamos decir también que el verbo se hace carne o que cuando el verbo se hace carne se revela en tanto simbólicamente simbólico y adviene desde un simbólico real, en verdad, ¿no? Es decir, que el verbo cuando no entra, no se inyecciona en la carne, bueno, se presenta con un tinte bastante real, o real, ¿no? No solo porque retorne de lo forcluido en lo simbólico, sino por no haber entrado en lo simbólico. Es decir, se presenta con esa ferocidad super yoica o propia. Eh, Tanto como la intrincación de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, es necesario considerar que el enlace entre la carne y el verbo posibilita que el verbo no accede al ser hablante entonces como orden o como abstracción esquizofrénica, ¿no? O como imposición. Y que la carne, por el contrario, pero en la misma vía de extremo, de parangón, no literalice la sutileza del significante hasta borrar cualquier diferencia. Es decir, que la carne y el verbo descendidos uno del otro impulsan ambos hacia algún modo de deshumanización. Porque cuando rechazamos que en tanto parlet somos seres fronterizos y entonces aspiramos al mayor empoderamiento del lenguaje o a la literalidad más extrema de la carne, evidentemente sobreviene aquello que tapona los agujeros de los humanos, como nos llamaba Lacan, ¿no? Es decir, de seres constituidos a partir de la fenestración del cuerpo de los agujeros. Y así entonces, en esa defenestración de la fenestración, es decir, en el taponamiento de los agujeros, sobreviene lo peor. Entonces, si la carne le da cuerpo a la metáfora, queda velada y reprimida o vestida del significante, ¿no? Engalanada de palabras. Puede quedar evitada como eso que no entra en el cuerpo, que el cuerpo no alcanza a poder objetar el todo, es decir, dando lugar a lo todo también, ¿no? La imposibilidad de lo simbólico. También puede presentarse como objeto A y como representación o figuración. Mientras que si la carne no le da cuerpo a la metáfora y no hace cuerpo en la metáfora, aparece en el lugar de Dasdin, es decir, como una presencia que debería estar ausente. También aparece en el cuerpo desmembrado o fragmentado, en los muniones de real, de lo forcluido en lo simbólico que retorna, por ejemplo, a través de la alucinación, y también aparece la carne en el estigma, es decir, como efecto de la pasión del significante. También en el goce masoquista y en su máxima consistencia en el retorno a lo imaginario de lo forcluido en la carne, en tanto lo más próximo y cercano del cuerpo simbólico a lo real.
También cuando falla el rasgo unario y entonces hay una pulsación a veces por lastimar, ¿sí? Es decir, por producirse marcas literales en la superficie de una piel que ahí se está abriendo o es abierta como carne. Y me parece también, habría que dar cuenta de esto, no es el momento ni el espacio, no tenemos tiempo, pero me parece que también puede llegar a aparecer, de hecho aparece muchas veces, generalmente quizá, en cierta dimensión del duelo como objeto abyecto. Eso lo podemos leer en todo el desarrollo de la obra de Hamlet, en Hamlet, ¿no? Donde aparece la carne podrida en putrefacción, los gusanos. También puede aparecer cuando no podemos olvidar el cuerpo, el cadáver de un ser querido, ¿no? O bueno, pensamos cosas horrorosas respecto de su descomposición, o estamos muy cerca al sufrimiento de la carne, de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Eh, entonces, si bien la carne, digamos, supone un real, o más bien porque la carne supone un real al que estamos enfrentados como imposible, ¿no? De todas maneras, se la puede señalar como algunas de las cosas otras cosas que se señalan o nominan a través de lo simbólico con lo real, y también se la puede figurar a través de lo imaginario. Lo que intenta el libro a través de lo que escribe, con lo que escribe, no con letras impresas, con definiciones o con conceptos, sino a través de lo que va componiendo, ¿no? Es señalarla, intenta señalarla como de manera homóloga a la que se señala la carne en el ritual ceremonial del noroeste argentino, o también en el norte de Chile, y también en Bolivia y también en Perú, con un hierro candente, calentado a fuego, y después se organiza, digamos, una fiesta, un encuentro, una celebración con las personas del pueblo que asisten a esa señalada, no solo como marcación, me parece, una territorialidad o la propiedad del animal con su dueño, sino también como una celebración, una ritualización de cuando el verbo inmicciona en la carne, ¿no? Dando lugar a esa huella de la que después vendrá el rasgo unario, de la que después vendrá una letra, de la que después vendrá una traza, de la que después vendrá un dibujo. Eh, entonces, el nombre carne, como decía, tampoco apunta a una sustancia externa ni al organismo, más bien está referido a una constatación simbólica e imaginaria de un real que es absolutamente necesario, en el que ancla o no ancla el lenguaje. Y se trata, digamos, de una nominación de esa materialidad de soporte sin la cual, por otro lado, no existiría ni el cuerpo del estadio del espejo, ni el cuerpo de la identificación del sujeto, ni el cuerpo pulsional, ¿no? Ese cuerpo que Lacan menciona de una manera muy atinada y otra vez bella por su cercanía con lo real, el misterio del cuerpo hablante. Yo lo que quiero subrayar y aclarar es que si algún alma en busca de esencialismos cree encontrar acá en la carne una respuesta como sustrato biológico, como razón única, un destino único, perdón, no lo va a encontrar, porque acá la carne es considerada como un elemento que, como la tierra, el aire, el fuego y el agua, como dice Pontier, lo invisible y lo invisible, posee sus propias cualidades que más o menos nos determinan. Pero, digamos, la carne enrostra su propia causidad y su propia podredumbre, ¿no? Nos enrostra lo no posible y también lo imposible, y su composición y fundamentalmente tal vez su descomposición nos revelan que estamos hechos de lo mismo que otros seres, ¿no? Vivos y muertos, es decir, de materia vibrante, es decir, de átomos. Esta comunalidad, entiendo, entre todo lo que existe en el cosmos, nos reorienta, nos ubica en la palmera respecto de cualquier excepcionalismo, pero también y de igual modo, y a pesar de que lo presumamos o la lamentemos, también nos viene a enrostrar que los animales humanos habitamos nuestra propia especificidad. Y esa especificidad propia o toda está determinada, o es, digamos, podría ser explicada
en función de dos propiedades que porta la carne humana. Una es la reflexión a lo simbólico, yo creo que eso partimos con la animalidad y con lo no vivo, y la otra, que te nombraba como la propia de la especificidad humana, es la que supone la elasticidad en el significante. Entonces la refracción a lo simbólico, que creo que Freud menciona como facilitación entre las vías constituidas a través de las neuronas en el proyecto, se expresa en la literalidad, por la que se absorbe y se borra toda metáfora, por la que no es posible dar lugar a la invención de la metáfora. Y la segunda, es decir, la elasticidad en el significante, encuentra su evidencia en la ductilidad y en la destreza de los cuerpos, ¿no? Como en esa transmutación eh, del cuerpo a través del lenguaje que llega a lo invisible y a lo incorporal, que se transmuta hasta lo invisible y lo incorporal. Cada una de estas propiedades a su vez se apuntala en la otra. Entonces la carne, digamos, no impide la metáfora ni el lenguaje empuja hacia una omnipotencia aniquilante si se inmixiona una propiedad de la otra. Por el contrario, la carne viene a amortiguar la deriva del significante, hace de tope a la suntuosidad del verbo, de límite, y también se constituye en la estofa del decir, al unísono, ¿no? Con que el lenguaje abandona su cadencia maquímica o mengua su carencia maquímica y también su aparatosidad. De esta intrincación entre estas dos propiedades de la carne, por supuesto, deviene la langue y deviene la letra. O podríamos decir, de la intrincación del lenguaje y la carne gracias a una de las propiedades de la carne, que es la modificación de sus particularidades por el lenguaje, deviene la lengua, la langue y deviene la letra. Entonces, esperar todo la servicialidad del lenguaje y reduciéndonos o reduciéndolo a un instrumento y rechazar la carne como lo que también nos constituye y nos acta, ocasiona una anestesia, ¿no? Y ocasiona una descontentización de lo afectante. Pero esperar todo de la carne, al revés, desconfiando del lenguaje, entiendo que nos conduce a más allá del principio del placer por la vía inversa, es decir, nos conduce hacia un mutismo cada vez más silente o a una afasia. La encarnación, digamos, la inyección del verbo en la carne, rompe el dualismo alma-cuerpo y trae consigo, me parece, la chance de refutar una oposición que opone el cuerpo deseante a un logos, que en principio, y habiendo sido desencarnado alevosa y muy subrepticiamente, se presenta de manera lívida y de manera impalpable también. También la carne, o considerar la carne como lo que también nos labra Abrantes, nos otorga la posibilidad de refutar la otra posición, aquella que considera que solo lo simbólico humaniza al hombre. Mientras que es evidente que si lo simbólico aparece desencarnado, por ejemplo, a causa de la forclusión del texto de la ley del significante o por la forclusión de la necesariedad de la carne como superficie humana, el hombre puede hablar como una máquina y se da a oír en él la aparatosidad y a veces la furia del lenguaje. Yo escribí La carne humana, les decía, dejándome instruir por la experiencia del análisis y también por algunas consideraciones que surgieron en la experiencia del análisis mediada por las leptosas en época de la pandemia, cuando tuvimos que sacar los cuerpos de carne y hueso de la escena del mundo y construir digamos, un otro anudamiento con la digitalidad y con lo real, lo simbólico, lo imaginario. Entonces, dejándome guiar por todas esas experiencias o por esa experiencia también, pero tampoco la verdad que lo hice ingenuamente, porque fui considerando cuál era la incidencia política y ética que esto iba a suponer. Entonces, lo que considero es que esta materialidad que nos distingue de otros individuos y también de otros individuos de otras especies, al ser el locus donde los afectos anclan, ¿no? O de los que los afectos se desprenden más bien, y al ser la portadora de una sensibilidad de lo real junto con la letra,
yo creo que nos acercan hacia la posibilidad de un psicoanálisis menos logocéntrico y menos antropocéntrico. Y nos acercan a la posibilidad de un psicoanálisis que nos cure de la omnipotencia de lo simbólico, de la suntuosidad del verbo y de los melindres del lenguaje. La carne, es decir, es como una especie de antídoto ante el narcisismo y la omnipotencia de lo simbólico, ¿no? Ante el empoderamiento de lo simbólico, porque viene a enrostrarle su propio límite. Es la carne que no vira hacia el goce de la carne por la carne misma, por supuesto. Desde diferentes ámbitos y oficios, estamos tratando de intervenir esa clase de proposiciones que nos infatúan, quiero decir, a la especie humana, ¿no? Hasta hasta que llevarnos a autoproclamarnos amos y señores incluso de los multiversos. Si se consideran esas producciones también que trabajan en pos de esto, parece que es evidente que es tiempo de transformar nuestras prácticas a partir de otras lógicas que las que colaboraron en los efectos devastadores del excepcionalismo del hombre. Pero me parece que también, y no menos importante, es tiempo de repensar lo humano por fuera de cualquier humanismo, pero no por eso pensar lo humano, incluso pensar lo humano como lo único que puede conducir a una inhumanidad, a diferencia del animal que no puede conducir a una animalidad. Eh, no creo que baste entonces para esto con posicionar a nuestra especie en igualdad de condiciones con las otras y ubicar lo no humano también como necesario y como complejo. Eso es importante, sumamente importante, pero me parece que tiene que ir acompañado de la invención de escrituras oximorónicas que nos curen del sin salida del ordinario, que nos curen de esa dicotomía que hay de una cosa u otra, o bien, o esto o aquello, y que nos permita orfebrar diferencias, no indistinguir o indiferenciar, sino diferenciar, no para jerarquizar o para segregar, sino para poder establecer eh, las máximas dimensiones posibles con la sutileza y la sofisticación que nos otorga el significante. O sea, quiero decir, me parece que si nos indistinguimos demasiado de otras especies y de otros seres que estén vivos o no vivos, corremos a riesgo de no responsabilizarnos en tanto especie que incide sobre la naturaleza. Es necesario desempoderarnos, menguar lo más posible el narcisismo, aunque el narcisismo existe por estructura, desde que hay un yo que habla, ese yo va a estar infatuado, pero también es necesario recordar que el tacto ontológico, ¿no? Como lo llama Vincent Desprez, que es indispensable para no aniquilar gradaciones de existencia y otras existencias, incluso que las no humanas, llevadas a un pleonasmo de la indiscriminación, podría transformarse en el sustento teórico con el que la ciencia, en alianza con el mercado, continúe deshaciéndose de las imperfecciones del hombre y la mujer hasta perecer lo humano, ¿no? Me parece que entonces encontraría un recurso teórico en el que sustentarse, ya no para aniquilar la naturaleza o para aniquilar una parte de la naturaleza que sería la del humano mismo. Se ha visto, ¿no? Esta vocación, esta aflicción por la aniquilación, por la autoaniquilación. El capítulo eh, El flagelo del verbo, la ética o ética de la encarnación, yo decía que trabaja en los que algunos llaman el sujeto de la psicosis, eh, que en este caso y en función de lo que estamos diciendo, más que etiquetarlo, nominarlo, mencionarlo, llamarlo de alguna manera para sacarlo de un sujeto en particular y de una estructura en particular, diría que se trata de un estado particular del lenguaje y la carne, en donde no es ni contradictorio ni compensatorio decir que ahí habría un cuerpo pegado a la carne que no le permite sentir su sentir o no le permite su sentir, ¿no? Al tiempo que decir que ahí hay un cuerpo cuya superficie de impresionabilidad alcanza el estatuto de un objeto que acucia.
Quiero decir que en el cuerpo de ese estatuto de la relación del lenguaje con la carne se produce a la vez que un congelamiento, a la vez que un silencio mútico, a la vez que una anestesia, también una hipersensibilidad traída por el retorno de lo real, que puede llegar a veces a el grado máximo del estigma, que sería el grado máximo de impresionabilidad que llaga, que lastima, y a su vez la manifestación de que la piel no arma superficie, que no termina de inaugurar el tiempo y el espacio donde de alguna manera ancla el verbo dejando una huella. En ese punto culmine del verbo, en todo caso, en esa relación casi de desencarnadura, el verbo lastima, ¿no? Es decir, que no deja marca, sino otra vez, impresiona, llaga, flagela. Es un modo, también podemos decir, del estatuto del objeto A, donde este no termina de cortarse, no se corta y a veces hasta hace sangrar, pero no cortar, como vemos en la alucinación del dedo cortado, ¿no? Donde la piel deja ver la carne, es decir, que también falla, digamos, como superficie que arma una superficie, y a la vez el dedo no termina de caer, no termina de haber un corte como objeto A mismo. Este modo, digamos, de, de la relación entre el verbo y el cuerpo, que viene a traer la forclusión de los significantes primeros que retornan en lo real, nos da la posibilidad también de escuchar paradigmáticamente cómo es posible establecer un saber hacer que dé lugar a un punto de eh, encarnadura posible, es decir, de junción entre aquello que se escucha como alucinación, como palabra impuesta, y aquello que se dice, aquello que en todo caso el sujeto podría implicarse con eso que se dice. Escuchar cambia a quien oye y entonces preocuparse por las voces, creerles, cuestionar la veracidad del enunciado, tratar de acogerlas haciéndolas escuchar a otro que las diga por fuera del campo de la forclusión y de lo forclusivo, son maneras de incorporarlas, de darle cuerpo, digamos, encarnadura. Es decir, que cada vez que un ser hablante escucha voces, afirma esas voces, esa polución sonora que traen esas voces se encarna de un modo posible. O podríamos decir el sujeto de la psicosis a través de ese asentimiento, de que las voces vienen a decirle algo que lo implican, aunque le sean ajenas, le da cuerpo a las voces cuando dice hay voces. Y de alguna manera, cuando también dice que vienen a decir algo, es decir, que habría una puesta a la significación y al sentido y no al puro goce. Esta respuesta a partir de un qué dice, ¿no? ¿Qué dicen estas voces? Intenta suturar la succión de lo real de las voces. Freud habla de la asimilación, de incorporar las voces extranjeras dándole un significado que las conecte con el ser hablante. Bueno, me parece que un tratamiento posible de este estado de la relación o de enlace entre el verbo y la carne, que da lugar a lo que se llama el sujeto de la psicosis o cierto modo de la locura, eh, sería también el de inyectar significado, como dice Freud. No a través de la imposición de un significado o el del creer que el significado es el único tratamiento posible, sino el de suponer que ahí algo se está diciendo y que eso que se está diciendo incluso puede ser el goce del lenguaje, y eso es un decir mismo, ¿no? Encontrar la satisfacción del goce del lenguaje. O puede haber un decir balbuceante también. Ese decir balbuceante, encontrar el goce poético en ese modo de, de las voces acusmáticas o de lo real de las voces. Entonces, lo que he llamado el sujeto de la psicosis nos vienen a mostrar que hay un modo de relación entre el verbo y la carne que siempre se construye, ¿no? Que siempre tiene que estar mediado por una terceridad y que siempre tiene que estar mediado por el otro, que siempre supone acción y que siempre supone un saber hacer, que no va de suyo, que porque alguien hable, aunque no alucine, se haga responsable de lo que dice y se implique con eso que se escucha decir.
no va de suyo, en ningún estado de la estructura ni en ninguna estructura. Si incluso nos valiéramos por esas distinciones y esas... Ahora bien, si bien acá hay una forclusión en este estado de la estructura, eh, sería una forclusión de algunos significantes o de los significantes primordiales que retornarían en lo real y darían una encarnadura posible. Pero cuando estamos frente a la ética de la desencarnación, que es una ética que practica como tratamiento y como acción, y como operación y como objetivo la ciencia en su alianza y con capitalismo, esa forclusión no es la forclusión de lo simbólico que retorna en lo real, sino la forclusión de un aspecto de lo real que entonces no va a retornar en lo simbólico. Sería paradójico y contradictorio que retorne en lo simbólico, sino en lo imaginario, tal cual acontece en la desmentida, porque es una forclusión que supone una defensa, un rechazo mucho más enérgico que el de la represión, como toda forclusión, pero que a su vez es lindante o colindante con la desmentida, y en la desmentida también retorna en lo imaginario, en la consistencia imaginaria o en una máxima consistencia de lo imaginario. Eh, Sin embargo, esta forclusión, que yo llamo la forclusión de la carne, que sería un modo también de dar cuenta de manera negativizada de la incidencia de la carne en la materialidad del ser hablante, no es una forclusión que practica necesariamente el ser hablante, es una forclusión que practica la ciencia o la alianza entre ambos. Recordemos que ahora no solo habla de la forclusión del nombre del palo, de la forclusión del sentido, que considera, digamos, mucho más importante, mucho más grave, mucho más dramática que la proclusión del nombre del padre, sino que también habla de la proclusión del falo, ahí cuando comenta, cuando labura el nombre de los lobos, su historial, también habla de la forclusión de lo femenino, también habla de la forclusión del ser del sujeto, del amor en el discurso del capitalismo, de los mandamientos de la palabra, y también se refiere a la forclusión de la ciencia, que opera la ciencia, digamos, respecto de la cosa, 1960 es esto, y un año más tarde se refiere a una forclusión y después a una forclusión del ser, mientras que en el 72, a propósito del discurso capitalista, lo que sostiene es que este discurso hace una forclusión o una ferverfum de la castración. Me parece que son todas nominaciones o una serie de nominaciones, forclusión de la cosa, forclusión de la verdad como causa, del sujeto, del amor, que buscan la especificidad del rechazo y seguir su mutación relativa a las particularidades de la época. En esta seriación es donde yo intento buscar la forclusión de la carne, no como una forclusión que es necesaria o obligadamente aledaña a la forclusión de los significantes primordiales o a la forclusión de lo simbólico que retorna en lo real, sino una forclusión que forcluye algo de la sensibilidad de lo real, particularmente la sensibilidad que trae la carne, por eso llamo forclusión de la carne, para nominarla de alguna manera, y que al ser, digamos, una forclusión que opera en lo real, retorna, como decíamos antes, en lo imaginario. Esta forclusión de la carne me parece que puede mostrarse, evidenciarse en una serie de movimientos que surgieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que podemos llamar el cosmismo ruso y el transhumanismo inglés. Vocalmente, aunque por cuestiones políticas y geográficas nunca se cruzaron ni entraron en comunión, que se sepa, o ni siquiera mucha influencia, vinieron a proponer algo semejante, ¿no? El cosmismo fue un movimiento constituido por diferentes militantes, novelistas, anarquistas radicales, activistas revolucionarios, poetas, filósofos, científicos y también pioneros de la astronáutica, que venían a proponer que se dejaran atrás las diferencias y se organizaran en sus esfuerzos en pos de un objetivo común, que era la abolición de la muerte, no solo para los vivos, sino también para los que ya habían muerto y los que todavía no habían nacido.
Y una vez que se aboliera el tiempo y se entrara entonces en la eternidad, también se proponía que se aboliera el espacio y entonces se alcanzara la interconquista o la conquista interplanetaria. Mientras entonces esa empresa era llevada en Rusia, la el hermano Bush en Gran Bretaña propone que la especie humana tiene que trascender. Lo que él suponía es que entonces el transhumanismo debería propiciar y alcanzar la autotrascendencia del hombre. Él creía que el hombre era como una especie, estaba constituido por una materia de plástico, particularidad perecedera. Bueno, estos dos movimientos entran en latencia y vuelven a resurgir a fines de los 80 y son retomados por los emprendimientos de Silicon Valley, California Life Company, ¿no? Pertenecientes a Google, o a experimentos financiados por Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal. Y lo que vienen a reponer respecto al cosmismo y el transhumanismo inglés es la búsqueda de la inmortalidad y también una religiosidad en los poderes de los avances del lenguaje liberados de la carne, que a su vez entonces nos liberaría a nosotros, que todavía somos seres perecederos y entonces imperfectos, nos liberaría, decía, de nuestros límites estrechos. Me parece que hay que entender que la cibernética, por eso no es solamente una técnica o una ciencia más, porque desde su existencia, creo que alrededor de 1948, viene a inaugurar un nuevo modo de estar en el mundo que hunde las raíces en la concepción liberal, incluso la sobrepasa, ¿no? Le da ideología, le da sustento filosófico y teórico y motivacional. Norbert Wiener crea todo un sistema metafórico, bueno, metafísico, filosófico, que además propone cambiar la naturaleza, otra vez como el cosmismo y el transhumanismo de la materia a través de la técnica. Es decir, que se trata de una teoría integral que tiene determinada concepción del hombre, de lo vivo, del cuerpo, de la tecnología, y que viene a proponer un sistema de ideas que concibe un cambio en el mundo y en la materialidad de la carne. De hecho, uno de los apóstoles, se le llama, de la cibernética, es el jefe de ingenieros de Google, quien sostiene algo muy particular o una religión llamada datista, que propone una nueva singularidad que radicaría en la fusión de la materia cósmica y la mente humana, ya separada del cuerpo, ¿no? Y del planeta Tierra a través de la emulación cerebral por computadoras. Es decir, que la cibernética, al venir a proponer e incluso a accionar que la información es algo superior al ser humano, por lo cual debe dominarlo y éste debe someterse, que viene a decir, no, transliterarse la información, esa información puede ser transferida de un cuerpo de carne, un cuerpo apuntalado, sustentado en el áncora de la carne, hacia otro cuerpo que no ancoraría en la carne, sino una materialidad que tenga más vida, digamos, que tenga más posibilidad de existencia, que no caduque, ni perezca, ni tenga dolor, ni tenga placer. Y entonces podría llevarnos, si se sigue transfiriendo, a la inmortalidad, ¿no? A la eternidad. Esa es la promesa de la ciencia y al prometernos esto se transforma en una religión, lo que se llama la religión datista, de la que habla fundamentalmente, decía el apóstol, que es el jefe de ingenieros de Google o director de ingeniería de Google. Craig Venter creo que se llama. No, Craig Venter es el que descifró el genoma humano y que también sostiene que toda experiencia es reductible a la información y que también sostiene que la inmortalidad está en
transliteración. Que la gran potencia de lo simbólico, de esta abstracción esquizofrénica, porque nos viene a decir que no estamos solamente hechos de códigos, ¿no? Que la materialidad humana también está hecha de esto que también nos acta, que no solo es lenguaje, sino también la carne. Y que a la vez, cuando la carne, eh, digamos, se ve transformada por lo simbólico, también transforma lo simbólico, también transforma el lenguaje. Con lo cual solo existe el significante, el decir o la palabra plena, el acto fallido, el inconsciente, cuando el lenguaje ancora en la carne y da lugar entonces a un ser hablante. Pero cuando ancora en una letosa, lo que aparece es una dimensión del lenguaje que no es la del significante, sino la de la información, la del algoritmo, la de la comunicación. Y entonces, otro modo de conexión entre los cuerpos, un modo que tiene más que ver con la conectividad, ¿no? Que tiene más que ver con el enchufe o con el acoplamiento incluso de mandíbulas autómatas que por muy humanas que sean, pueden entrar en coincidencia eh, por una relación particular con el lenguaje, con el modo en el que el lenguaje ancora en superficies o materialidades que no son de la carne. La forclusión de la carne no solo se escucha en el rechazo fuerte, fuerte, que opera el cosmismo, la cibernética, la religión datista, el transhumanismo, sino que también se observa cotidianamente, por ejemplo en Taiwán, donde hay un registro de que algunas personas después de 3, 4 o hasta 7 días que no paran de jugar a los videojuegos y se ponen pañales para no tener que ir al baño y perder los puntos, que no comen, mueren, ¿no? Eso es un fenómeno al que se lo llama muerte por videojuegos. De la carne en el uso de eh, vibradores inteligentes y interactivos que funcionan como masturbadores del pene, que permiten sincronizar, debe aumentar las sensibilidades y las experiencias del cuerpo. Pero cuando eso viene a estar al lugar que sustituye a un otro, no que nos acerca a un otro de alguna u otra manera cuando otro no está presente o nos trae otro modo de la experiencia, sino que cuando prescinde, ahí está, no es sustitución la palabra, cuando prescinde del otro y cuando busca esa prescindibilidad del otro, eso coincidiría con una forclusión de la carne. Eh, Zoltan Isvan, que es un transhumanista que fue candidato a suceder a Trump en Casa Blanca, dijo incluso que si los científicos son capaces de reproducir en el cerebro orgasmos y caricias en puntos erógenos, usando solamente cascos o chips, entonces podríamos estar ante el principio del fin del sexo, como lo vaticina Cronenberg también en The Crimes of the Future, ¿no? Hay un nuevo sexo, porque dejó de existir el dolor y porque dejó de existir el placer, que es la cirugía, que es el corte, que es la literalización de la carne precisamente. Eh, yo diría que como la forclusión o el término forclusión, digamos, o la lógica de la forclusión en tanto operación, lo que nos vienen a decir o lo que nos viene a decir que esto supone una operación que hace a un rechazo mucho más enérgico que la represión, también nos viene a decir que eso que se forcluye tan enérgicamente, que se abuela, que se abuele, que se excreta, retorna. Entonces, si lo abolido en lo simbólico retorna en lo real, lo abolido en un aspecto de lo real señalado por lo simbólico que da lugar a una sensibilidad de lo real, no podría retornar en lo simbólico, como decíamos, sino en lo imaginario. Ahora bien, ¿dónde encontramos estos retornos? ¿No? Me parece que estos retornos los podemos encontrar en cierto delirio, en cierta delirio que tiene un tinte científico o diría un tinte distópico, en esas empresas secuelas que trabajan a la manera del transhumanismo, forcluyendo la carne, ese retorno. Entonces, por ejemplo, en un contrato de términos y condiciones de Amazon, en la cláusula creo que 48.4 o algo así, lo que se dice es que no se puede usar un simulador tal a no ser en la excepcional circunstancia de que los
muertos revivan como zombies y quieran comer o chuparse la carne humana. Ahí creo que hay un retorno de la forclusión de la carne. Hoy sabemos que la carne, por otra parte, ocupa un lugar preeminente, ¿no? O por su presencia descarnada o por su ausencia fulgurante. Se convoca también en los afiches de las calles, militando a veces un veganismo muy extremo. También es vendida como producto artificial, es apilada en las fronteras después de la muerte de personas que huyen del hambre de los pueblos. Es mencionada como posible banquete, decía, ante la amenaza de un mundo zombie. Y también es inspiración de distopías, es tema de ensayos, es sustento del arte. Y es un límite a erradicar en proyectos científicos. Pero de todas maneras, la carne retorna en la forclusión de la carne, retorna. Que pueden aparecer en el cuerpo de la letra de un contrato supuestamente legal, fíjense dónde aparece, ¿no? Qué increíble, qué particular, qué interesante. La cláusula es la 4210, exactamente. Y lo que dice es que si revivieran los cadáveres humanos y trataran de consumir carne viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y esto conlleve la caída de la civilización, sí se podría utilizar ese, ese videojuego, ese motor de videojuego gratuito en sistemas críticos para la vida o la seguridad. Dice explícitamente, a menos que los seres humanos sufran una infección que los convierta en zombies. Increíble. La verdad que me sigue resultando increíble. Lo estoy leyendo literalmente porque quería transmitírselos tal cual está dicho. Creo que otro modo en donde se presenta el retorno de lo forcluido en un aspecto de lo real que trae una sensibilidad particular en lo imaginario es en la clínica, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en el libro que yo tomé el trabajo de una colega que recibe a un niñito en la guardia traído por sus padres, derivado de otro hospital para evaluar y medicar o para internación, con un texto que decía niño con alucinaciones intoxicado con videojuegos. Lo que los padres decían es que el nene veía monstruos y que hacía una semana que jugaba todo el tiempo a Family Game, y el padre, para que el niño alcance esa destreza maquínica que lo llevaría al triunfo, lo ayudaba, lo venía ayudando, asistiéndolo en las comidas mientras jugaba, o despertándolo cuando se quedaba dormido, o dejando que juegue hasta que caiga rendido, y invitando amigos del hermano adolescente para que vean el fenómeno y para que también compitan, exacerben las habilidades y los dones ¿eh? del pequeño jugador. Este nene entonces llega a la guardia, lo atiende esta colega que es Viviana Garaventa, lo recibe por suerte ella, y le dice a ella, cuidado, no te sientes porque hay un monstruo. Y lo que hace Viviana como intervención es hacer de cuenta que saca del cajón del escritorio un arma que la hace con sus propios dedos, es decir, con su propio cuerpo, y hace el gesto de apuntar y disparar y decir, pum, lo maté, ¿no? Este juego, digamos, esta intervención que se pone en acto a partir de un juego, alivia al niño, lo que nos lleva a pensar entonces que si determinado ser hablante se confina en la realidad digital o es confinado en la realidad digital, a la par entonces que desiste de la realidad efectiva o carnal, si no puede salir de la captura de esa digitalidad, si está en su máxima inmersión ahí sumergido, si no está presente, si viaja como un cibernauta por internet, si no corta ni siquiera para satisfacer las necesidades de su cuerpo, es lógico que a tal folclusión de la encarnadura de lo simbólico, es decir, la carne, retorna una sustancialización de lo real en lo imaginario, en una figura imaginaria o en un objeto imaginariamente real también, hecho por la ciencia, por ejemplo. Entonces, la afirmación precedente me parece que lo que viene a cifrar es una ecuación de proporcionalidad. A mayor retiro de la vida encarnada o forclusión de la carne, mayor refugio en la vida digital, mayor animacidad de los seres que no están vivos y salen de la pantalla invadiendo la vida carnal como espectros. Y a mayor desencarnadura, menor función del fantaseo, por otra parte, de lo que resulta la ausencia del como sí,
más propicia del juego apuntalado en los juguetes y la presentación de lo en sí de un objeto o una aparición espectral como lo inverso a la representación. Esa aparición espectral, esa aparición espectral perturba, ¿no? No solo trae malestar, sino que trae horror, y creo que es el retorno de lo forcluido en lo real, no de lo forcluido en lo simbólico. No me parece que sea una alucinación y que tenga que ser tratada como tal. Es decir, no me parece que el tratamiento posible sea la construcción de un saber hacer que establezca un lazo entre eso que viene de lo real y el sujeto. No, me parece que en todo caso lo que habría que tratar ahí es de presentar la confrontación del cuerpo. Ahí es lo que hace esta analista, Viviana Garaventa, y haciendo, digamos, anteponiendo su cuerpo de carne y hueso, presentando su idea, es decir, la imagen del otro apoyada en la presencia, de esa manera exorciza la espectralidad que es el retorno de la forclusión de la carne por la máxima inmersión en la digitalidad en este caso. Es decir, que ahí el arma, más que la pistola, digamos, que ella hace con el dedo índice y el dedo gordo, es el cuerpo mismo, es el cuerpo apuntalado en la carne, ¿no? Es el cuerpo que trae a su vez la presencia real del otro. Porque es cierto que la máxima animación posible, digamos, que resiste un estado de estructura donde lo simbólico humano queda arrasado por diferentes razones, es la del dibujito o es el del anime, pero cuando el anime va al lugar del semejante, es decir, cuando lo sustituye, es decir, lo hace prescindible, aparece, por ejemplo, saliendo de la pantalla como espectro, es decir, deshacido de un cuerpo de carne y hueso. O cuando se produce también, podríamos decir, creo decirlo de esta forma, me parece también válido, un investimiento pulsional de la imagen desprovisto del cuerpo del semejante y al máximo del propio, deviene la materialización del goce en esas criaturas que construye la ciencia también, ¿no? Que toma la ciencia para construir sus letosas, para construir su mercancía. Eh, Entonces, prestar, digamos, una idea apoyado en la carne no es una filantropía, es una necesidad lógica y estructural. Es decir, que el cuerpo cara a cara, el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, el frente a frente, no se reducen al territorio de la prestancia y de la rivalidad, hacen a un RCI humanizante, sobre todo cuando hay la forclusión de la carne. En el proyecto, Freud advierte que el complejo del semejante, estoy recordando esto ahora, da origen a la arborización del aparato a partir de la constitución de la porción estable y de la porción predicable. Es decir, que la imagen motriz que emana del cuerpo del otro se asocia con la del cuerpo propio y con el recuerdo de la sensación que nos afeccionó en un estado semejante. Hay una identificación que hace posible eh, acudir éticamente ante la inermidad del otro. Cuanto más lejos estamos entonces de esa imagen motriz cuya condición de existencia es la presencia real del cuerpo, porque no hay imagen motriz, no hay que despierte la asociación con el cuerpo propio y con la afectación del cuerpo propio en la imagen empantallada, ¿no? Sobre todo porque se fija, porque hay dificultades tecnológicas, sí, también, sino porque ya está mediada por una pantalla, ya está mediada por un intermediario. Por eso soportamos más el dolor que el otro puede sentir cuando lo vemos filmado, ¿no? Incluso cobra un estatuto ficcional por la mediación de la ventana, de la escena sobre la escena, que cuando lo vemos directamente. Cuando lo vemos directamente, no solo que no está mediado, sino que despierta la imagen motriz del otro, el propio recuerdo de nuestra imagen cuando sufrimos, y eso necesariamente nos causa empatía, nos causa eso que supone eh, el socorrer éticamente al otro. Es decir, que lejos de los gestos y de los ademanes y de las expresiones de nuestros congéneres, de los otros, nos insensibilizamos, ¿no? Nos desafectamos. Aunque también es cierto que ninguna cercanía garantiza lo contrario. Por el contrario,
mucha cercanía, lo que puede llegar a provocar es el viramiento hacia la segregación y entonces también, aunque no necesariamente ni de suyo, hacia la aniquilación. Bueno, creo que hasta acá yo podría decir acerca del libro y también me parece que lo que tendría que agregar a esto es que así como los músculos y los huesos se vuelven elásticos y flexibles por la emisión del verbo, y el verbo a su vez cobra vivacidad por la emisión de la carne en su aparatosidad, los melindres del lenguaje nos pueden poner en riesgo, llevándonos a rechazar los límites de la carne. Nos pueden exultar, diría que hasta el sopor, hasta la anestesia hacia la narcosis, forcluyendo su soporte real. También pueden eclipsar la fragilidad de la vida, ¿no? Anteponiendo la cadaverización del significante. Nos pueden insensibilizar la afección de los cuerpos hasta despojarnos de toda sinestesia literal y metafórica. Y si bien la ciencia entonces no augura la resurrección, como el cristianismo, que más que forcluir la carne nos promete una carne eterna, también, y tampoco viene a augurar la reencarnación, como el budismo, sí augura la vida eterna del cuerpo de lo simbólico a través del reemplazo del soporte propiamente humano, es decir, la carne, por uno hecho de lata y algoritmos, es decir, que promete la desencarnación y así la eternidad. Y aunque no prescinde